¿Cuáles son los peligros reales que ven respecto al uso de la IA con menores? Pensar que la tecnología no es neutra. O sea, al final la tecnología es una herramienta y si se utiliza bien es formidable y si se utiliza mal puede ser muy peligrosa. Yo alimento la IA, hay sesgos, es posible que estos sesgos se transmitan en los resultados, ¿no? Si una niña quiere saber profesiones para cuando yo sea mayor y ve todo hombres, dirá, pues esto no es para mí, ¿no? Entonces esto es un riesgo, el uso que se le da a la tecnología es uno de los principales riesgos, porque se puede usar bien o se puede usar mal. Y el no saber usarla bien también es un riesgo, ¿no? Un niño no tiene supervisión y quiere hacer un texto y pone la dirección donde vive o sube una fotografía suya para generar una imagen para ver cómo se verá cuando sea mayor. Claro, esta información en algún sitio está quedando, entonces es importante saber qué herramientas estamos utilizando. O sea, en el proyecto de No te calles que os decía, se llegaron a detectar más de 70 casos de pederastas en escuelas españolas. ¿Ustedes creen que los docentes están preparados para educar en este mundo de la IA? Algunos se están preparando, otros tienen que prepararse. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de ERIA, donde hoy estaremos charlando de un tema muy importante, la infancia y la inteligencia artificial, donde vamos a estar hablando de educación, vamos a estar hablando de derechos y tecnología con el foco puesto en algo muy importante, los niños y las niñas. Y por eso hoy tengo el placer de tener a dos personas que tienen una expertise en este tema y una visión que nos va a ayudar a justamente imaginar y construir un mundo digital más humano y justo para la infancia. Como decía, tengo el placer de estar con Ana Cejudo, directora general de Founders, una plataforma educativa que justamente trabaja y lidera el aprendizaje de la IA en el mundo hispano. Y por el otro lado tengo a Arturo Cabana, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, exdirector general de la Fundación ANAR y una de los referentes y una de las voces más comprometidas con la defensa de los niños. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien. Muy agradecidos de estar aquí. Bueno, yo muy feliz de tenerlos acá y que podamos hablar de un tema tan importante. Y quiero que desde su experiencia y como para empezar y romper un poquito el hielo, que me cuenten cómo definirían el papel que está empezando a jugar la IA en la vida de los niños y las niñas. Pues lo comentábamos un poco antes, ¿no? De decir, creemos, o sea, por lo menos vemos que la IA ahora mismo está presente en absolutamente todo. Entonces, claro, cuando algo está presente en absolutamente casi todas las cosas, ¿cómo no va a salpicar de pleno a los niños? Uh-huh. Entonces ahí es lo que decíamos, ¿no? Que lo hablábamos de igual en generaciones en las que hemos vivido casi la pre-IA, pre-internet, tal, como que has visto todo de otra manera y ves casi más fácil la evolución, ¿no? En cambio, ellos al final viven con ello. O sea, es algo como que se va adaptando y fíjate que incluso es lo que nos planteábamos, ¿no? Yo por lo menos me planteaba que ya la IA es casi como la antigua nueva tecnología. ¿Sabes? Cada vez que hablamos de tecnologías, no sé si a ti te pasa igual, pero la gente me habla de IA, de tal, y siempre piensa, igual solo se queda en el asistente o en el típico chat, pero realmente dices, es que no, o sea, va mucho más allá. Es como una evolución de la tecnología que abarca absolutamente todo y como no la infancia, ¿no? Al final. Sí, pienso que es algo tan rompedor que afecta de una manera transversal a toda la infancia la manera de hacer las cosas, ¿no? El cómo hacíamos los trabajos en el cole hace años con las enciclopedias que tenías que buscar en 1000 fuentes. Ir a la biblioteca. Claro, porque no tenías estos libros en casa, ¿no? Entonces, ahora esto cambia y en casa, con una sola frase, ya tienes la información a tu alcance, con lo cual es un impacto grande e interesante que va a cambiar mucho la vida de los niños. Serán nativos de IA, ¿no? Antes hablamos de los nativos digitales, los que no éramos nativos digitales, pues estos ya nativos de IA. ¿Se acuerdan de algún momento puntual en el que hayan dicho, ok, la IA ya está presente entre los niños, entre la adolescencia, la infancia? Pienso que en niños muy pequeños es difícil, ¿no? Porque es raro que tengan acceso a esto, pero por ejemplo en la escuela de mis hijos les enseñan a utilizar IA en primaria, en tercero de primaria, pero no en una asignatura que es IA o informática, sino que es transversal. En la clase de lengua, por ejemplo, les enseñan a hacer una descripción de sí mismos, como haríamos antes, pero esa descripción se va a utilizar después como prompt para poder generar una imagen en base a la información que los niños han puesto, ¿no? Con lo cual esto ya está en las escuelas, ya, o sea, está en la sociedad en general, pero los niños ya lo están empezando a utilizar de una manera tan orgánica y natural
que no son conscientes que es una IA, ¿no? Es como la calculadora para nosotros en su momento. Fíjate que a mí me pasó recién con el apagón. Por ejemplo, de decir, sé de algún cole donde luego al día siguiente, hablando con los niños, de decir, bueno, pues ¿cómo vivisteis el apagón? ¿Qué pasó tal? Y muchos era el momento increíble de vuelta de la luz, ¿no? Pero la mayoría, que eso me impactó mucho, era como, no, y es que volvió YouTube, ¿sabes? Era como, volvió YouTube. Yeah. Y entonces era como, dices, ostras, claro, yo me imaginaba, en mi mente era como, pues como YouTube, un familiar que llega a la casa y en plan, ¡hey, chicos! ¿sabes? Y era como, digo, ostras, ¿cómo lo tienen integrado? Claro que dices, al final todo esto es como, y eso me llamó muy bien la atención. Sí. ¿Qué potenciales beneficios creen que tiene la IA en el desarrollo infantil? Es una buena pregunta esta, ¿eh? La verdad es que tanto en niños como en adultos, la IA es una herramienta que nos puede ayudar a amplificar mucho nuestros propios talentos, ¿no? Y el ayudarnos en la manera que aprendemos. Entonces, en los niños, si se entiende a utilizar bien, de una manera responsable, entendiendo el potencial y los riesgos que tiene la herramienta, pienso que puede ayudar a definir una nueva forma de aprender. Fíjate que además, o sea, con todo el potencial que conlleva, pero todo el mundo de la personalización, o sea, es decir, cómo con la IA o a través de la IA podemos generar herramientas casi, no voy a decir un profesor para cada alumno, ¿no? Pero casi, de decir, todo el ámbito de inclusión o en la parte de decir, bueno, pues que puedas dedicar recursos específicos. O sea, a mí me parece brutal en ese sentido, o sea, a nivel educativo, porque es abrir otras esferas, ¿no? Es decir, al final es como que adaptas la educación a las necesidades reales de cada niño. Y eso no le va a ser complicado al docente, porque al final va a poder adaptar su material o va a poder específicamente a aquello que él vea que puede ayudar a ese niño. Entonces, ahí me parece brutal, ¿no? Y luego, es verdad que, jolín, toda la parte de potencial también un poco cuando hablamos lo del folio en blanco, ¿no? Es decir, que ese puntito de otro nivel de creatividad, ¿no? Es decir, de realmente que tú puedas, pues a partir de una idea, ir desarrollándola, ir ayudándote. Yo me imagino eso, como si tuviéramos, no sé si Santa Claus, ¿sabes? Con todos sus duendecillos, y es como se me ocurre no sé qué, y de pronto, venga, vamos a hacer esto, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué? Y todo eso empaquetado, que dices, jolín, y en cambio antes, o te juntabas con alguien e intentabas lluvia de ideas, o en cambio es como que, no sé, que falta esa parte, y en cambio ahora es increíble, o sea, que hay ahí un potencial brutal. Bueno, el otro día con Pau y Melchor estuvimos hablando un poquito como que salpicado este tema y justamente Pau me había contado de una escuela que les había planteado a los chicos presentar un trabajo con IA, pero desde otro lugar, ¿no? Como de investigar realmente si toda la información que te daba la IA era justamente la que dicen los libros. Entonces, como confrontar un poco, ¿no? Esto de hacer un desarrollo, una búsqueda, no el simple copio y pega, que muchas veces está ese temor, sino como indagar un poco más y como enfrentar, por así decir, a esta inteligencia artificial. Yo quiero que me expliquen desde su perspectiva cuáles son los retos educativos que creen que la IA plantea en las aulas de, infantil y primaria. Pienso que sobre todo es que el sistema educativo que tenemos a día de hoy está obsoleto, está basado en la era industrial. Hace más de 100 años que se enseña igual, en el mismo proceso que se enseña hoy, donde está diseñado todo para desarrollar a personas que luego iban a trabajar a una fábrica, ¿no? Haciendo tareas muy concretas sin salirse nunca de su función. Entonces, esto está planteando un cambio en la manera que cómo se aprende y cómo se enseña, con lo cual es tanto a alumnos como a los docentes. Entonces, aquí tenemos que cambiar la manera como damos la información, la manera como evaluamos, ¿no? Ya no vale con hacer un trabajo escrito porque hoy lo puede hacer una inteligencia artificial. Pero si en lugar de eso hacemos que la persona tenga que hacer una reflexión sobre la información que ha encontrado y tenga que explicarlo con sus palabras, pues es una manera de evaluar que está aprendiendo y que tiene conocimiento, sustituyendo o asegurándose de que la IA ha sido un recurso, pero no ha hecho todo el trabajo, ¿no? Eso es un cambio. Ahí está la clave. O sea, en lo que comenta Ana de los 100 años, es decir, si se decía, ¿no?, que tú entrabas ahora en una escuela de hace 100 años y no había cambiado nada. Y en cambio entrabas en un quirófano, entras en otros sitios y es como, ¡buah! Si es que es otra historia, ¿no? Entonces, clave también lo que comenta Ana de la evaluación. O sea, y la evaluación, o sea, es que muchas veces es la columna, tristemente,
de la educación. De decir que igual en ese replanteamiento yo creo que está muy bien porque es una manera de empujar para que nos demos cuenta desde el ámbito educativo que hay que hacer un cambio radical. O sea, nosotros, fijaros además, bueno, aunque esto luego se emitirá cuando se emita, ¿no? Pero ahora que estamos con el tema de la PAU, de la selectividad nuestra de ahora mismo, o sea, es todos estudiando de memoria, tal, para soltarlo en unos exámenes que al final, claro, y en cambio dices, si es que la mayoría, y es curioso, ¿no? Pero muchas de las etapas educativas, infantil o primaria, lo que decías, no están tan atadas a esa evaluación. Y eso genera que los docentes sean mucho más o creativos o busquen otras metodologías o no se centren solo en el ámbito memorístico. En cambio, desde secundaria a bachillerato, memoria pura, trabajar de una manera en particular, todos a estudiar, tal. Y vaya, o sea, quizás, o sea, lo bueno de esto es eso, que tiene que haber un cambio radical. Ojalá llegue. Totalmente, yo era un loro. O sea, yo era como, literalmente me aprendía por párrafos. Era como, a ver, tranquilamente podría haber sido un robot, pero era información que no me quedaba. Claro. O sea, hoy me preguntás qué estudié, no, ni idea, chicos. Y no es que me copiaba, es que simplemente era información que retenía por un periodo corto de tiempo. Totalmente. La decía y ya está, me olvidé. Listo, aprobado, adiós. Como que, ¿no? Está bueno esto de poder, como dicen ustedes, que el examen sea desde otro lugar. Total. Y que nos genere un desafío. Exacto, porque si no te están enseñando a responder bien a un examen. Claro, y eso no es aprender. Por eso esa información llegaba y luego al cabo de unos días, cuando ya no era útil, el cerebro dice, out, hagamos espacio para lo que es importante, ¿no? Y aquí es donde realmente tiene que haber un esfuerzo muy grande en enseñar y valorar todas estas soft skills que acompañan al uso de la tecnología, ¿no? El tener un pensamiento crítico, como decías antes, el saber creer o dudar o cuestionarse si lo que te está haciendo la IA es verdad o de qué fuente lo ha sacado, porque aunque te diga la fuente la IA, puede que la fuente no sea fiable, que es el blog de Pepito de los Palotes. Bueno, quizás es un experto, pero quizás no, ¿no? Entonces es importante desarrollar todas estas capacidades más humanas que hacen más bonita la tecnología, nos hacen mejores como humanos realmente y como personas y que al final marcan la diferencia donde aportamos nosotros valor. Fíjate que lo decíais antes cuando decías lo de la memoria, de que soltábamos todo como un lorito y tal. Pocos de nosotros ya nos acordamos de los teléfonos móviles, de amigos, de familiares, tal. Y en cambio antes nos los acordábamos y ahora llevas un teléfono móvil, llevas todo guardado y es como un complemento de tu memoria. O sea que si lo hacemos en cosas tan básicas, ¿cómo no lo vamos a hacer en otros conocimientos? Y, total. Sí, es verdad. Como que hay cosas que están cambiando y justamente nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio y hacer que ese cambio también sea como paulatino, pero que sirva para algo. Porque estamos como incorporando una herramienta que puede ser muy útil, pero no sabemos cómo utilizarla. Y que también puede dar miedo, por esto que decía antes, del desconocimiento. ¿Ustedes creen que los docentes están preparados para educar en este mundo de la IA? Algunos se están preparando, otros tienen que prepararse. Es un reto que tienen y que no es opcional. Si los niños y las niñas en los colegios ya lo están usando, los profesores tienen que saber por dos partes, por ver con qué se pueden encontrar en las aulas, ¿no? Y para luego poder hacer el contraefecto de cómo puedo yo enseñarte a que si tú usas la IA así, que quizás está muy bien que la uses así, cómo yo te enseño lo que te hace falta para que realmente no seas un lorito y te desarrolles como persona realmente. Fíjate que además no solo es los docentes, o sea, al final es casi cualquier tipo de profesional. O sea, esta tecnología o estas nuevas herramientas nos han pillado a todos de nuevas. Entonces, al final, todos de alguna manera en nuestra profesión nos tendremos que poner las pilas, ¿no? ¿Y quién no mejoró más que los docentes? Que dices, yo ahí sí que hago un canto fuerte de... O sea, en el sentido, claro, nosotros estamos, y la cátedra pertenece a la Facultad de Educación. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora con todo este movimiento que está habiendo tan antipantallas, un poco fuera, pues, por la parte que se pueda ver de algunas áreas, tal, ¿no? En la universidad nos afecta, porque claro, al final muchas de las menciones, por ejemplo, en tecnología están desapareciendo. Porque al final, como no va a haber demanda en infantil o en primaria, dependiendo, pues son partes o asignaturas que ya no se están trabajando tanto. Eso es un error. O sea, error en el sentido de decir, al final, la escuela te prepara para la vida, en todos los sentidos.
si estamos hablando de que la IA va a ser una de las columnas y la tecnología va a ser una de las grandes columnas, ¿cómo no vamos a preparar a los docentes, o en este caso para los niños, que realmente sepan de qué va esta historia? Entonces, claro, ahí es verdad que en espacios controlados, con herramientas totalmente controladas por profesionales del ámbito de la educación, que dices, son entornos muy seguros, pues eso deberíamos más... Y es verdad que en esa parte, pues bueno, a ver cómo... Y la formación es clave, o sea, y el querer formarte y evolucionar en eso, o sea, que ahí está mucho... O sea, que hay que conseguirlo, ojalá. Que dices que cuanto más nos formemos... Estabas hablando mucho de herramientas y yo quiero que me digas, ¿qué herramientas? O sea, porque para mí la IA de ignorante, ese ChatGPT, ¿viste? Como que hasta ahí llegué. Pero yo entiendo que también hay un montón de herramientas que desconocemos que pueden ser muy útiles. Y ahí se las dejo a ustedes. ¿Qué herramientas pueden ser útiles para justamente trabajar con la infancia esto de la IA? Claro, es que aquí cuando hablamos de ChatGPT hablamos mucho de estos modelos de lenguaje, ¿no? Pero hay otras inteligencias artificiales generativas que, por ejemplo, te convierten de texto a imagen, de imagen a texto, de un audio a texto, de un texto a un vídeo. Entonces, bueno, en función de la finalidad hay un abanico abrumante, pienso yo, de herramientas, ¿no? ChatGPT es quizás la más conocida. Tenemos Copilot, Google también tiene una, Meta también. Hay IAs para automatizar IAs, ¿no? Está Make, por ejemplo, Freevik para generación de imágenes, Midjourney, hay tantas. Y si tuviesen que elegir una que digan, empezaría con esta para educar en la infancia. Copilot. ¿Por qué? Porque Copilot se nutre también de ChatGPT, se parece mucho, pero es de Microsoft y ofrece un entorno protegido y más adaptado quizás a las escuelas. Pienso que es más adecuado. Fíjate que hablamos además, eso comentaba Ana, mucha parte de asistentes, ¿no? Es decir, que es lo que al final con lo que te quedas, de decir, pues el asistente de turno o el chat de turno, pero claro, el potencial, por eso hacíamos hincapié antes en lo de la tecnología, ¿no? Es decir, realmente el potencial de todo esto es que cualquier cosa que tú podías hacer antes con un programa informático, ahora casi se va a hacer casi solo. O sea, a poco que sepas hacer unas buenas pautas, que sepas mantener pues el prompt perfecto de cómo quiero esto, o sea, tener clara la idea que quieres, casi todas las grandes marcas de programas, o sea, ya van a automatizar todos esos procesos. Entonces, lo que decía Ana, o sea, decir, ya no solo un prompt de una imagen tal, sino quiero hacer un juego que haga estas cosas y que tal, y te genera el código de programación, si que sepas programar. Eso es una barbaridad. De decir que encima como que se abre un mundo increíble, ¿no? En ese sentido. Sí, más allá de la herramienta, lo importante es saber comunicarte con la IA, ¿no? El prompting que decías tú, es el cómo yo le doy la instrucción para conseguir lo que quiera. Entonces, al final es buscar pues, el vehículo que más fácil te puede ayudar a conseguir los resultados que buscas. Pero la clave está en cómo das esta instrucción para que el resultado se acerque lo máximo posible a lo que esperas. Incluso la misma IA te va a decir hasta qué herramientas. ¿Sabes? Es decir, quiero hacer tal cosa, dime con qué puedo hacer. Pues con esto otro. ¿Sabes? ¿Y cómo llegamos a justamente saber cuál es el prompt? Porque uno entra al ex Twitter justamente y dice, si querés lograr esto, utiliza estos prompts. Pero ¿cuál es el prompt que realmente funciona? ¿Cómo lo descubrimos? Es por la estructura que tiene que tener el texto. Si yo le digo a una inteligencia artificial, prepárame la estructura para un episodio del podcast, te va a dar una información pues, seguramente muy bien estructurada. Pero aquí le falta contexto. Si yo le digo, el podcast es sobre inteligencia artificial en el concreto en el mundo de la educación y la infancia. Va a venir tal persona y tal persona. Queremos enfocar mucho a la parte de desarrollo de las capacidades de los niños. Cuando más contexto le das, más ayudas a la IA a tener la información necesaria para que pueda hacerte el trabajo, ¿no? Es como si trabajáramos tú y yo juntas en un equipo, tú quieres que ese trabajo te lo haga yo, tú tienes que hacerme el briefing, ¿no? de esta información. Con lo cual, tiene que haber este objetivo o la tarea que tiene que hacer la IA, tiene que haber esta parte de contexto que puede ser pues, desde la audiencia, a lo que esperas, las expectativas que tienes, qué input o qué output tiene que darte la IA, y luego está el formato, ¿no? En el que quieres que te lo devuelva. Quiero que me lo devuelvas en bullet points o no, que me hagas el Quijote. Pues, claro. Ok. Y Ana, ustedes desde Founders, que justamente son referentes en la educación, en IA, en la formación, mejor dicho, en IA, ¿están pensando o se están planteando proyectos o acciones específicas para dirigirlas al ámbito de la infancia o justamente educación escolar? De hecho, sí, tenemos un programa de IA para docentes donde enseñamos el potencial que tiene la IA en el aula y cómo los docentes pueden empezar a implementarlo.
¿Y está enfocado más al docente universitario ese o al docente en general? Digo, porque capaz al escolar es un poquito más como un nicho. Bueno, aplicaría desde la escuela a una edad de mitad de primaria, quizás hacia adelante, y luego la educación superior, ¿no? Porque claro, es que al final también hay que entender que en niños menores de 7 años... Sí, mejor que no. Mejor creo que es algo que no tienen ni el cerebro suficientemente maduro como para poder utilizar bien según qué pantallas, ¿no? Aunque sepan y parezca que son nativos digitales, eso no significa que estén preparados para ello. Y ahí voy a aprovechar este puntapié inicial de hablar de los riesgos, ¿no? Riesgos y un poquito también de los derechos de la infancia, porque ¿cuáles son justamente los peligros reales que ven respecto al uso de la IA con menores? O sea, pensar que la tecnología no es neutra. O sea, al final la tecnología es una herramienta que si se utiliza bien es formidable y si se utiliza mal puede ser muy peligrosa. Entonces, claro, aquí siempre lo que hemos visto es eso, que hay determinadas herramientas que con los riesgos que conllevan, para bien o para mal, tienen que tener un cierto control, ¿no? Es decir, que los niños pues tengamos control en el sentido de saber a qué acceden, cómo acceden. Entonces, claro, ¿cuál es el problema también? Que aquí se ha visto mucho, ¿no? Que muchas veces hay un ámbito de empresa pues vinculado con tecnológicas, con marcas publicitarias, con tal, que siguen su ritmo y con herramientas pues, que están pensadas para el adulto y para determinados consumos, pues al final una herramienta de marketing, pues lógicamente su objetivo es que la gente pues se enganche, ¿no? Y que realmente pues compre su producto, tal. Esas herramientas lanzadas a un niño sin que haya ningún control de nada y tal, pues son peligrosas, porque claro, no están pensadas para ellos. Entonces, en esa parte sí que es muy importante eso, ¿no? El tener, por un lado, ser conscientes de que los niños, igual que cualquier otra persona, tienen unos derechos fundamentales y más en el ámbito digital. Claro, ¿qué ocurre? Que decíamos antes, estas herramientas son súper novedosas. Entonces, también la ley, también las instituciones públicas, también las empresas privadas se tendrán que adaptar a todo esto. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues que ha habido mucho vacío legal, pero porque lógicamente es todo muy nuevo y eso se tendrá que ir construyendo, ¿no? Sobre todo, además, yo creo que ahí es muy importante y hasta ahora, pues más o menos hemos visto en determinados países que se ha ido llevando a cabo, ¿no? Pero yo creo que ahí sí que tenemos que estar todos juntos. O sea, todos juntos en el sentido de familias, colegios, escuelas, empresas, de decir que todos realmente podamos, porque hay muchas veces que igual no se cuenta con las escuelas o no se cuentan con las familias o no se cuentan y eso es un problema. O sea, esa es la parte que tenemos que tener ahí, ¿no? Como muy bien controlada y sobre todo primar eso en que al final los niños pues todos son esponjas, entonces claro que necesitan un gran control sobre determinadas herramientas, igual que no les dejamos jugar con cuchillos a determinada edad y que se puedan cortar. Total. Pues esto es lo mismo, de decir, les dejas herramientas que tienen ciertos riesgos y grandes riesgos y lo que hay que evitar es eso, ¿no? Que por lo menos sepamos de qué están haciendo, cómo lo están haciendo y ser conscientes de ello. Sí, pienso que como dices tú, Arturo, el uso que se le da a la tecnología es uno de los principales riesgos, porque se puede usar bien o se puede usar mal. Y el no saber usarla bien también es un riesgo, ¿no? Hay algunas IAs que utilizan la información que les damos para entrenar los modelos. Entonces, si un niño no tiene supervisión y quiere hacer un texto y pone la dirección donde vive o sube una fotografía suya para generar una imagen para ver cómo se verá cuando sea mayor, claro, esta información en algún sitio está quedando. Entonces, es importante saber qué herramienta estamos utilizando y que luego, como todas las herramientas, tienen también sus limitaciones. Si yo alimento la IA y en el momento en el que se ha desarrollado hay sesgos, es posible que estos sesgos se transmitan en los resultados, ¿no? Esto pasaba al inicio, cuando buscabas una imagen de un CEO, decías una inteligencia artificial, que era una fotografía de un CEO de una empresa, y todos eran hombres. Entonces tienes que decirle... Y que haya un poco de diversidad. Entonces te añadía mujeres, te añadía también otras etnias, ¿no? Que al final, si no, al principio todos eran blancos. Pues claro, si una niña quiere saber profesiones para cuando yo sea mayor y ve todo hombres, dirá, pues esto no es para mí. Total. ¿No? Entonces, esto es un riesgo, la desinformación, el riesgo también de la sobreconfianza que decíamos antes. Si yo me creo todo lo que me está dando la IA y no me lo cuestiono,
me estoy, o sea, no estoy siendo inteligente aquí, ¿no? No me estoy cuestionando nada, con lo cual me creo todo lo que me dan y ya está. Y eso es un riesgo. Fíjate que a colación de lo que comenta Ana, cuando decías el tema de dar tu dirección de casa, o sea, eso es pura educación. Es decir, y es que también hay que educar, es decir, un buen uso o uso responsable de la tecnología. Y por eso es hincapié que decíamos antes, ¿no? De trabajarlo en las escuelas, de decir que también hay que trabajar esta parte. Sí. Y si no la trabajas, pues normal que pasen esas cosas, porque al final pues al adulto le pilla un poco fuera habrá distintas generaciones, pero claro, el niño es el que está ahí como una esponja de decir qué hago, qué no hago, y si no le das unas pautas claras, pues se va a lanzar al riesgo ahí sin mayor problema. Sí, también incluso creo que no es solo desde las escuelas, más allá que justamente estemos hablando de educación, no en el ámbito escolar, sino también en el ámbito de la casa, ¿no? Digo, como que está bueno o estaría bueno que los padres se metan un poco en este mundo, no para que utilicen la IA, Perdón. No pasa nada. Perdón. No para que utilicen la IA, sino justamente para que aprendan cómo poner estos límites o cómo proteger a los niños frente a cosas que capaz no conocen, ¿no? La típica frase, la información es poder. Digo, nunca mejor aplicada. Digo, si los padres no conocen realmente a lo que se enfrentan los hijos, ¿cómo los van a proteger? No son conscientes. Sofía, o sea, piensa que además en el último informe que salió de UNICEF de cara al uso de la tecnología en infancia, o sea, más de un 90% de los teléfonos móviles que utilizan los menores, en este caso en España, no tienen ningún control parental. O sea, es decir, ya no control parental de accedo a determinada, sino que los padres no tienen ni idea de a qué páginas web acceden sus hijos. Y ahí lo bueno que también sabemos, y porque la gente lo sepa, ¿no? Es decir, cuando hablamos de tecnología, todo está medido, todo está controlado, todo está... O sea, es tecnología, al final son datos que hay detrás, entonces todo está hiperparametrizado, ¿no? Entonces, todas estas estadísticas o toda esta información es que es así. O sea, no es que haya una encuesta que pregunta, sino que se sabe perfectamente, pues los móviles que tienen niños menores que acceden a contenidos que no son adecuados para su edad. Entonces, claro, eso lo vemos, pues nosotros lo denominamos, ¿no? El chupete digital, de decir, cuando las familias, o sea, fijaros que hay ya... Toma la tablet. Pero ya no la tablet, dices, es que hay adaptadores en los carritos de bebé para poner el móvil para que el niño mientras está... Eso ya se vende comercialmente y lo ves. En la calle la gente, seguro que habéis visto en los restaurantes, ¿no? Pues sí, cuando alguien está llorando, cuando un niño tal y de pronto, zas, el móvil, el tal... Y da igual lo que sea. Y no somos conscientes, independientemente de lo que esté viendo, o sea, al final están viendo, por lo general, plataformas que están pensadas para el ámbito publicitario. Entonces, claro, que va siguiendo pues lo que comentaba Ana, toda esa parte de pues históricos, todo lo que te gusta pues te lo potencia más, tal, y al final pues genera adicciones, genera el tema de la dopamina. O sea, al final es irles metiendo en un círculo que los hemos metido nosotros como adultos, nos han metido ellos, nosotros somos los que les damos al dispositivo, los que no somos conscientes de lo que hay, y encima es como... Por eso es curioso, ¿no? Eso que os decía antes y ese hincapié que decíamos de las escuelas, es decir, porque al final en casa pues cada uno tiene el control que tiene hasta donde lo tiene, pero en las escuelas es que prima la seguridad de la infancia, prima que haya unos contenidos seguros, prima, al final está mucho más controlado. Claro. Y si ¿podemos hablar de derechos digitales? Deberíamos. ¿Y en qué lo enmarcaríamos? Para el que por primera vez escucha este concepto, derecho digital, ¿qué es? Yo creo que es, o sea, partiendo del derecho, ¿no? Voy a tirar también el agua. Partiendo del derecho de decir, si es que, o sea, realmente vivimos en una sociedad, ¿no? En esa sociedad, para convivir necesitamos cumplir una serie de normas, pues que unos respetemos, otros tal. Claro, se nos abre un mundo en paralelo, que es el mundo digital. Dice, si nosotros ya prevalecemos una serie de derechos de cara a los niños, ¿cómo no vamos a prevalecer esos derechos de cara a nuestros niños? ¿No? Es decir, o sea, como que es incluso más importante, porque además en otras cosas como que ya hay mucho más histórico, ya pues hemos pasado por muchas generaciones, hay cosas que son muy de antaño, pero en esto que es tan novedoso, sí que nos interesa eso, ¿no? El tener muy claro pues hasta dónde se puede llegar, qué se puede hacer, lo que comentabais antes, por ejemplo, del desarrollo madurativo de los niños, de decir, pues igual que midamos bien que hay determinados accesos o contenidos que igual los niños no están todavía formados, o por ejemplo el trabajar en cosas mucho más previas, de decir, pues a nivel de empatía o trabajar a nivel de otras cosas más humanas
que podamos potenciar y de verdad dirimir pues que un contenido no es real, que otro tal, el intentar trabajar otras cosas, ¿no? Yo por eso hacíamos hincapié al principio de lo de el cambio de la escuela, de decir, es que igual deberíamos ahora sí que más que nunca focalizar más eso, ¿no? En convivencia, en oratoria, en empatía, en un montón de valores que igual se dan por sabidos o que igual no se trabajan tanto y que ahora pues hay que sacarles todo el jugo y decir, bueno, pues vamos a intentar focalizar mucho más ahí. Sí, 100% de acuerdo. Pienso que cuando hablamos de derecho digital, ¿no? La tecnología tiene que estar desarrollada de una manera que sea responsable y si va destinada a los niños, aún más, ¿no? Que pensemos o dejemos a un lado los intereses económicos de la empresa a que, por ejemplo, si hay una aplicación de matemáticas, y esto a nosotros nos pasó, buscábamos una aplicación para que nuestro hijo aprendiera las tablas de multiplicar y es que el 90% del tiempo eran anuncios. Es decir, si se trata de aprender, que aprenda las tablas, no aprenda que claro. si esta empresa vende X, ¿no? Aunque sea enfocado incluso para los niños, porque es un bombardeo que no sirve para nada para ellos, ¿no? Entonces, bueno, aquí utilizamos la IA, yo que no sé programar, para crear un programa que desde el navegador lo pudiera abrir para que el niño aprendiera las tablas sin ese ruido de marketing que habría por allí. Fíjate, cuando has dicho lo de bombardeo, o sea, es que es literal, o sea, igual que en las televisiones en antaño, ahora ya porque es todo bajo demanda, ¿no? Ya no, pero los anuncios de antes, o sea, era un bombardeo y se hizo también una parte de derechos de decir, bueno, pues hay determinada franja horaria que no puedan salir determinados anuncios. Sí, exacto. En cambio ahora da igual, o sea, son las 24 horas, puede saltar cualquier anuncio de lo que sea y más si encima estamos en entornos de aplicaciones o de herramientas de adultos. Entonces, claro, ahí dices, están expuestos a cualquier tipo de publicidad y todo eso habrá que legislarlo o ver alguna manera de cómo controlarlo. De hecho, automáticamente pensé en la plataforma TikTok, ¿no? Una plataforma con muchos riesgos y por más de que la plataforma en sí busca que sea para un entorno familiar, al final no lo termina haciendo. Y hace poco había leído una noticia de un país que justamente había prohibido esa plataforma en menores de 18 años. ¿Tendremos que llegar a la prohibición de alguna plataforma, de alguna herramienta? ¿O creen que con esto del educar vamos a poder llevarlos en un camino donde puedan formar parte y que puedan conocer esas cosas sin prohibirlo? Yo pienso que la prohibición siempre tendría que ser la última alternativa, ¿no? Hay países donde las leyes son súper estrictas y luego resulta pues, que va muy bien y todo el mundo lo cumple a rajatabla, pero pienso que primero hay que enseñar, hay que educar. Como decía antes Arturo, no le vamos a dar un cuchillo a un niño pequeño, vamos a explicarle que esto pincha, ¿no? Yo me acuerdo que mi madre me decía, no toques la plancha, que quema. Y hasta que no la tocas y te quemas, dices, vale, pues tenía razón mi madre, ¿no? Pues bueno, hay que adaptar estos mensajes para poder realmente enseñar a utilizarlo. Porque si te prohíben algo, lo quieres más. Si a un niño le dices, no puedes tomar azúcar, el niño, a la que no estés, o en una fiesta de cumpleaños, va a tomar azúcar. Con lo cual, hay que enseñar a usarlo primero y luego, en casos quizás, o en temas que sean mucho más dañinos, pues ahí sí que hay que poner unas sanciones o unos límites mucho más estrictos. Fíjate, cuando comentaban lo del tema de la plancha, de decir, claro, nos ha pasado a todos, ¿no? Nos dicen, no toques tal, y hasta que no lo tocas tú y la lías, eso además es brutal, porque está basado en el aprendizaje experiencial. Claro. O sea, todo lo que sea aprendizaje experiencial, o sea, lo que nosotros experimentemos, es lo que más nos va a calar. Entonces, claro, en el ámbito tecnológico, ahí como que se ha dejado un poco a la mano de cada uno, ¿no? Entonces, muchos se han ido encontrando con esos problemas y por eso también nos sirve para recalcar, ¿no? el acompañamiento, de decir, o sea, que acompañemos a nuestros niños con la tecnología. O sea, igual que nos acompañaban a nosotros a cruzar un semáforo o a ir a determinado sitio que no debíamos ir a unas horas, tal, yo creo pocas personas, muy pocas personas, acompañan a sus hijos a navegar por Internet. O acompañan a sus hijos con una herramienta en concreto, o lo que comentabas tú de las redes sociales, ¿no? Es decir, a ver qué contenidos ves aquí en TikTok o ves aquí en no sé dónde o tal. Es verdad que el extremo es la prohibición, ¿no? Pero también es verdad que nosotros tenemos prohibido ir a más de 120 en una autopista, en España. Que también tiene que haber una serie de normas, ¿no? Y si se ve realmente que los niños, pues hasta los 16 años, no pueden acceder a redes sociales por todo lo que conlleva, pues habrá que cumplirlo. O sea, realmente es eso, ¿no? También como poner unas normas, decir, es verdad que luego conlleva la prohibición, ¿no? Pero tiene que haber una serie de normas, o por lo menos que marquemos como unos límites de decir, bueno, pues hasta aquí sí o hasta aquí no, o tal, y eso esté controlado. Y aquí es importante también entender las dos caras de la moneda, ¿no? Porque a veces pensamos, hay que prohibir
por evitar el daño que te pueden hacer. Pero también hay que enseñar en el daño que tú puedes hacer, que puede ser sin querer. Pero, por ejemplo, con temas de bullying, ¿no? Esto se habla mucho. Antes, el bullying era en tu clase. Y llegabas a casa y no había ni las redes sociales de entonces, ni el Messenger de su momento, no había nada que pudiera alargar el impacto de esto. Llegabas a casa, era todo remanso de paz, volvías al cole y volvías a la batalla, ¿no? Ahora no. Ahora, y sin más, utilizamos la inteligencia artificial, el alcance y el impacto que puede tener es tan grande y tan difícil de controlar que aquí, por mucho que quieras prohibir, si ya has hecho daño, es difícil pararlo, ¿no? Entonces es importante el frenarlo antes, el prevenir. Son 24 horas, además. O sea, ese machaque que teníamos antiguamente de que el niño no quería ir al cole o no tal, aquí es que no va a querer ni vivir. O sea, realmente por eso, porque ¿Y qué es lo que pasa? Constante. Lo peor de todo. Claro, al final deriva en todo eso. Entonces dices, que es lo mismo que nos pasa con determinadas redes sociales, pues que igual, que al final, pues porque se mal utilizan, pues lo que provocan es muchas cosas de estas. Es decir, pues utilizarlas para meterse con otros, para criticar, para tal. Y claro, y al final es que eso ya no que se postergue en el tiempo, que es un horror, sino no sabes dónde va a ir, que es lo que decíamos, ¿no? Entonces esa parte de educación, de decir que muchas veces pues los chavales cuelgan lo que sea en las redes sociales y no son conscientes de que todo eso se queda de por ahí y que además no vas a saber ni el control ni a dónde llega. Fíjate, es curioso, ¿no? Pero hablando hace muy poquito con la gente de MUME, del equipo de mujer y menor de la Guardia Civil, nos comentaban ahora mismo el top a nivel de denuncias de adolescentes es la sextorsión. O sea, el volcar fotos de tema sexual, pues con tu pareja, tal, de forma privada, y una vez que han cortado, el mandarlo, divulgarlo, tal, eso es ahora mismo el top de denuncias a nivel de España. Es heavy. Y que no hace falta que sea real. Eso te iba a decir, o sea, corremos el riesgo hoy en día que encima lo pueden generar con un clic. El hecho de haceme esta imagen con estas 2 fotos en tal acto, y es como, ¿cuántos chicos se han suicidado también por hechos así? Digo, me preocupa, y entiendo que también a muchos padres, y yo no soy madre, digo, me preocupa lo lejos que puede llegar si no hay un control, si no hay una educación frente a esto. O sea, me deja también tranquila que hay personas como ustedes que están impulsando la educación en la IA, pero es como algo que, como decías vos, Ana, tiene esa doble cara, esa de doble lado de la moneda que puede ser o muy peligroso o realmente puede ser una herramienta muy poderosa. Y Arturo, ahí, como vos fuiste un gran defensor y sos un gran defensor de los niños y de la infancia desde muchos frentes, me gustaría que me digas cómo ves el papel de la tecnología y, bueno, justamente de la IA también como herramienta de protección o de riesgo. Mira, o sea, es verdad lo que decíamos antes, ¿no? Que puedes mirarla desde los 2 ámbitos. Es decir, es una herramienta que mal usada pues tiene muchos riesgos, pero también creo que para bien es espectacular todo lo que puede hacer. O sea, es decir, sobre todo, ámbito de prevención. Es decir, realmente, o sea, podemos generar incluso históricos o determinados patrones que sepamos en lo que comentabas, ¿no? Del suicidio o comentaba Ana del tema del acoso escolar, ¿no? Del bullying. Es decir, que incluso se pueda parametrizar o se puedan hacer estudios de una manera súper sencilla y súper amplia, de decir, pues ver qué patrones, por qué ha pasado tal cosa, cómo podemos prevenirla, qué deberíamos hacer para poder pues, generar un entorno seguro, una escuela segura, cómo podemos, o sea, ahí hay un potencial brutal, ¿no? Sobre todo en esa parte de prevención. Sí. En la parte de denuncia, lo mismo, es decir, que los niños, o sea, ahora mismo ya con estas herramientas, antes pues sí, igual en un momento dado, si no teníamos tecnología, pues tenías que acudir a un adulto, igual te da vergüenza decirle que había pasado algo, tenía que ser alguien de confianza, porque igual en tu casa pues también no lo veían bien, y en cambio ahora tenemos herramientas donde deberíamos o podríamos denunciar casi de inmediato, y además teniendo unos buenos protocolos, unos buenos procesos, tanto en casa como en los centros educativos, lo que decíamos antes de toda esa unión, que realmente se tomen medidas, y se tomen medidas fuertes, ¿no? Es decir, que es que tú lo has dicho antes, eso remueve mucho, ¿no? Cuando comentamos o hablamos de suicidio, o sea, estamos hablando de alguien que se quita la vida. O sea, lo más valioso que tenemos y que alguien no quiera o corte con ello por una estupidez o por algo serio o por algo, es muy grave. Y entonces esa parte, o sea, eso sí que es algo que sí o sí quien conlleve esas consecuencias, o sea, tiene que ser consciente de que realmente esto no se puede hacer.
que es un delito, que hay cosas, por eso esa parte, ¿no? De, sobre todo, hacer mucho hincapié en formación de cara a que, porque muchas veces es por desconocimiento, muchas de estas tonterías al final empieza como una tontería y luego acaba siendo algo muy grave, decir, no, pero si solo mandé tal cosa, o hice un clic y hice una foto, pero tampoco quería, y decir, no, que sepas que realmente, o sea, escribir, mandar una foto de alguien sin su permiso, tal, eso es un delito. Y que sean conscientes de ello, ¿no? Entonces, por eso, yo que sé, cuerpos y fuerzas de seguridad están muy en colaboración con los coles para trabajar todo esto, para que por lo menos se sepa pues lo que pasa y cómo se puede parar y que la gente no, pues que lo piense cuando vayas a hacer algo, que de verdad seas consciente de todo lo que puede ocurrir. Y precisamente la gran dificultad está en definir esta protección, ¿no? O sobre todo cuando es una legislación. En el caso de la IA, avanza tan rápido, que avanza mucho más rápido que la legislación. Entonces, igual lo que se aprueba hoy, pasado mañana, ya no va a servir. Y aquí está el reto. Total. Claro, entonces aquí es donde está este reto, ¿no? Y al final, que es difícil poder contemplar todas las circunstancias o todos los actores que intervienen y cómo proteges a cada uno de ellos, ¿no? Al que desarrolla la IA, al que lo usa, todo. No sé, es como, por ejemplo, con el vehículo autónomo. Pues ahora hay una legislación de automoción, que ya estaba, entonces es una pequeña evolución, pero con la IA pienso que el salto es tan grande que no sirve solo con adaptar, hay que pensar realmente un nuevo mundo con IA y cómo vamos a poder orientarlo. Me da la sensación como que fue en un abrir y cerrar de ojos, como por ejemplo cuando se creó Instagram o Facebook, de un día para el otro teníamos una herramienta que no sabíamos cómo usarla, pero la empezamos a usar todos, ¿no? Como que con la IA siento que está pasando lo mismo. La tenemos ahí tan al alcance y de un día para el otro fue como IA de acá, IA de allá. Y fue como, bueno, a ver, vamos a investigar a ver de qué se trata. Pero volvemos a lo mismo. Como que era muy de investigar uno, de meterse uno y de ir probando y de ir viendo cómo funciona sin ser tan conscientes de lo que significa y de lo que puede llegar a lograr. Y en base a esto me gustaría ver también la opinión de ustedes de si realmente la IA puede ayudar a reducir desigualdades en la infancia o puede existir este riesgo de amplificarlas. Bueno, aquí quizás el primer factor es el acceso que tienen a la tecnología. Aquí está la principal barrera que va a crear esta diferencia. Partiendo de un mundo ideal, o imaginario, digamos más imaginario más que ideal, donde todos los niños tienen el mismo acceso a la tecnología, volvemos al tema del uso, ¿no? Según el uso que le demos, puede hacernos muy bien, según el uso que le demos por ignorancia o por desconocimiento, es donde está el gran riesgo. Fíjate que además, a colación de lo que comentaba Ana, me venía un poco a la mente muchas veces ese chip que tenemos de gratuidad o con todas estas herramientas tecnológicas, ¿no? Y no sé si en España, en muchos otros países supongo que también, pero siempre estamos con el chip de infravalorar determinados recursos, ¿no? Decir, bueno, esto como es gratuito o dime qué aplicaciones... Y no somos conscientes de que todos son empresas, al final las tecnológicas pues hacen productos que son productos que se venden. Igual que no nos regalan un coche estupendo, pues no nos van a regalar una herramienta estupenda. Entonces, claro, esa parte también tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Entonces, probablemente habrá herramientas de IA increíbles que serán de pago y habrá herramientas de IA que no sean tan increíbles y que incluso hasta paguemos sin saberlo de otra manera, con nuestros datos, con información, y no seamos. Entonces, ahí sí que puede haber una gran diferencia, ¿no? Es decir, de aquellos que apuestan por unas herramientas más potentes o mejores y otras herramientas más. Nos pasó también un poco en la pandemia, ¿no? ¿Os acordáis cuando lo que comentaba Ana de la parte de accesibilidad? De decir, pues eso, dependiendo si no se tiene acceso a esos recursos o tal, ahí va a haber una diferencia brutal. Y más ahora, o sea, el contar con las herramientas más avanzadas de tecnología para desarrollar un montón de historias o el no contar con ellas. Entonces, claro, ahí puede... Pero ves, por el lado que decíais de cara a beneficios, ¿no? O de cara a diferencias, esa IA bien utilizada es lo que decíamos también un poco al principio, ¿no? De ese profesor a medida. O esos recursos a medida. O sea, ahí puede ser brutal todas estas herramientas para generarte, pues eso, casi contenidos a demanda de tus necesidades, de lo que tú quieres, el tema de inclusión, con accesibilidad, tal. Ahí hay un potencial brutal. Claro, porque al final es una diferenciación positiva. Claro. ¿No? En lugar de, quizás sería la crítica al sistema actual que neutraliza o homogeneiza a todos, ¿no? Al que destaca no le deja de destacar, al que va cojo o le echa o le deja neutral. Entonces, gracias a la IA y esta personalización o hiperpersonalización que podemos hacer, realmente podemos conseguir que el potencial de cada uno de estos niños brille por el talento natural que tienen. Sin duda. ¿Tienen algún ejemplo positivo que
donde se haya utilizado la IA con fines educativos o sociales para la infancia? ¿Se acuerdan de algo? ¿Se les viene algo a la cabeza? Mira, hay alguna ONG que sí que está haciendo un poco lo que decíamos antes, ¿no? De estudios un poco de históricos, sobre todo de recopilación de datos, ¿no? Antes, cosas que llevaban una barbaridad, de decir, pues qué patrones o qué tendencias hay con determinadas, pues yo qué sé, temas de maltrato, tal, ¿no? El ver cómo se ha ido llevando, qué soluciones han dado, eso sí que se está trabajando mucho con la IA, ¿no? Es decir, porque al final es una herramienta increíble para realmente juntar o buscar, sobre todo buscar, ¿no? Es decir, y lo comentaba antes muy bien Ana, con la parte de sesgos, ¿no? Es decir, al final la IA es como, y suena un poco así simplón, pero es radical, ¿no? Como si fuera un buscador a lo bestia. O sea, realmente es Internet, pero bien organizado, ¿no? Es decir, y en esa parte, claro, al final la IA, o dependiendo qué IAs, tira de lo que nosotros hemos generado en su momento. Entonces, claro, si nosotros hemos generado sesgos, hemos generado tal, entonces, a colación de todo esto, claro, esta IA, si estudia informes previos, patrones previos, todo lo que se haya trabajado en esa línea, sí que puede dar tendencias pues muy fidedignas, ¿no? O potentes lo estamos viendo en ámbitos de medicina, un ámbito social y educativo, ¿por qué no? Claro, ahí también, pues... Sí, hay unas chicas que no recuerdo el nombre, pero que ha desarrollado un algoritmo para ayudar a identificar el bullying. Entonces, esto es una aplicación genial, ¿no? Porque sí que en la empresa se veía para identificar el burnout, ¿no? El cuando el empleado va a saltar antes de que salte, pero fíjate que el fin es hasta egoísta, ¿no? No es para ayudar al empleado, a veces es no para qué hacer yo, cómo prever que esto pase. Pero aplicado al bullying esto es muy interesante, porque precisamente esto pasa a veces en unas edades donde los niños quizás les da miedo contarlo en casa o por lo que sea no saben a quién acudir, el profesor pues no es tampoco alguien de tanta confianza como para contarle esto, y si tienes una interfaz que está adaptada a los niños, quizás les da ese push de confianza que respondiendo a las preguntas que parezcan un juego, sea capaz, gracias a todo este entrenamiento, de decir, vale, a esta persona quizás podría ser que, porque como responde, que tiene pocos amigos o que a veces no quieren hacer un trabajo del cole con él, pim, van saltando estas variables que dicen, vale, pues hay un factor de riesgo del tanto por ciento. Es que eran los antiguos sociogramas o a nivel de aula. El test que te hacían en el colegio pero ya en formato digital, de enganchar ahí y ya. O la psicóloga, que ibas a la psicóloga, pero claro, el contexto psicólogo también... No digo que genera un trauma, pero sí como un control que el niño dice, estoy yendo al psicólogo porque tengo un problema. Ya. Lo ven como una barrera y esto desde el lugar de juego es recontra interesante como para poder analizar qué cosas están pasando que no somos conscientes. Sí, ¿no? Y que es un primer paso. Tienes la IA que te ayuda a identificar o a filtrar, ¿no? A categorizar el perfil de los niños como posible víctima de bullying, y luego evidentemente te faltará la ayuda del profesional. Total. Que lo valide, que identifique, que hable con el niño y diga, vale, sí, hay este problema, ¿no? Y indague. O sea, que la IA hasta cierto punto, luego nos falta la persona. Y en todas las profesiones entiendo que justamente hay que poder entender que hay un límite y que no va a reemplazar al profesional ni a las herramientas que realmente podemos llegar a necesitar, ¿no? Como que se entienda esto de que la IA no va a reemplazar a nada ni a nadie, sino que puede ser un complemento, como, no sé, las terapias, la homeopatía, pienso, ¿no? que es una medicina alternativa. Justamente es alternativo, pero complementario. Exacto. Sobre todo va a reemplazar automatismos, ¿no? De cosas que sean como mucha pérdida de tiempo que teníamos en distintas profesiones, que era como muy automatizada, ahí sí que la IA juega un papel brutal para desempeñarlo y llevarlo a cabo, ¿no? Pero yo creo que realmente las profesiones como tal, o sea, ahora es el momento más bonito de posicionarse, ¿no? Es decir, que realmente sea la esencia de tu profesión lo que te sirva a través de la IA y de las herramientas que sean para poder llevarla mejor a cabo. Lo que pasa es eso, lo que decíamos al principio con lo de los enanitos o los duendes de Santa Claus. Es decir, vas a tener un equipo brutal que dentro de tu labor profesional te va a ayudar una barbaridad. Total. Quería hacer un paréntesis publicitario. No, a raíz de lo que ha comentado Ana de la parte de bullying, y sobre todo desde la UAM, o sea, desde la Universidad Autónoma, estamos con un proyecto con la gente de Samsung para el tema de la prevención a nivel de las escuelas de maltrato, de abuso, de tal. Y es un proyecto que se denomina No te calles, y es un poco sobre todo en esa línea, ¿no? Es decir, que sea más de canal de denuncia, o sea, que ellos puedan denunciar desde un sistema casi inmediato y desde cualquier sitio cualquier situación de riesgo que se puedan encontrar, y que eso sí que lleve a los profesionales que le pueden ayudar en ese momento, tal. O sea, que eso está ahí y gracias a la IA.
Qué interesante, qué interesante. ¿Y cómo lo están desarrollando? Pues ahí, en verdad, parte del proyecto de decir, sobre todo era eso, ¿no? Nosotros sí que a raíz de algún otro proyecto anterior donde se vio que hay determinados, en este caso era un poco más heavy, ¿no? Porque era el tema de abuso sexual. O sea, sí que se veía que a raíz de trabajar algunos cuentos en escuelas, saltaban casos de abuso sexual. O sea, lo típico de... Porque como además es un entorno que nos pasa un poco con la tecnología de lo que decíamos antes, ¿no? Cuando te mueves en entornos que nadie sabe nada, que son oscuros, pues al final incluso los malos, entre comillas, ahí se mueven muy bien. Claro, si tú a un niño le dices que no puede hablar de sexo o no hablas de sexo con él en casa, si a él le provocan un abuso vinculado con el sexo, él no lo hablará en casa. O por lo menos no sacará ese tema a colación. Claro, en cambio, en este sentido, cuando nosotros trabajamos ese cuento en las escuelas, les decíamos, pues eso, lo que le había pasado a estos niños, cómo ellos habían salido de la situación, ahí saltaban. O sea, en el proyecto este de No te calles que os decía, se llegaron a detectar más de 70 casos de pederastas en escuelas españolas. Qué fuerte. Entonces, claro, dices, lo heavy es eso, ¿no? Que a raíz de esta historia, o sea, nosotros podamos trabajarlo de otra manera y llegar a los niños mucho más fácil, que ellos pues tengan confianza de hablar con incluso casi un personaje animado con el que tengan confianza y que puedan transmitir esto para que cuanto antes se pueda dar eso por un lado, ¿no? Y eso también va a permitir que aquellos monstruos que están al otro lado pues sepan que el niño con un clic pues va a poder denunciar. Entonces es como lo de las pegatinas de las alarmas, ¿no? De las casas, de decir, ojo, que es que igual ten cuidado, ¿sabes? Entonces va un poco en esa onda. Wow. ¿Y qué condiciones creen necesarias justamente para que la IA sea verdaderamente inclusiva? Bueno, pienso que como cualquier tecnología tiene que cumplir con los requisitos de accesibilidad, ¿no? Que faciliten que todo el mundo pueda utilizarlo. Ahora ChatGPT puedes hablarle con voz, ¿no? Pues esto pues para cualquier persona que tenga una discapacidad que le impida escribir o le impida ver, esto es una herramienta que es útil. Entonces, bueno, tiene que ir acompañada de otras cosas para poder ser mucho más inclusiva. Es que además, o sea, hablando de inclusión, la tecnología, o sea, aporta tanto. Entonces dices, siempre nos sorprende, ¿no? El ver a una persona que igual no tiene, yo qué sé, yo siempre digo que todos tenemos algo de discapacidad, todos, ¿no? Igual que yo la puedo tener, pues para detectar la música clásica de no sé qué historia, pues cada uno tenemos ahí nuestra parcelita, ¿no? En cambio, todas estas herramientas al final son casi como todoterreno, ¿no? Que te permite, pues eso, acceder a determinadas cosas, a determinadas funciones. O sea, lo que a ti te cuesta un poco más, estas herramientas, a eso me refería un poco con esos automatismos, ¿no? Es decir, que ahí sí que te puedes apoyar en ellas para decir, bueno, pues tiramos para adelante o yo qué sé. Vamos a soñar a lo grande. Les voy a dejar este espacio para que soñemos. Si ustedes se imaginan una escuela de acá a 10 años con la IA integrada, ¿cómo sería? ¿Cómo se la imaginan? Me da hasta miedo, ¿no? ¿Cómo sería esta IA integrada? Yo que estoy partidaria, o sea, yo me dedico a la tecnología y en casa, evidentemente, hay tecnología y no podemos estar aislados porque vivimos en un mundo tecnológico. Sí que pienso que especialmente en escuela y en edades tempranas hay que ir con mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, espero que esto no cambie dentro de 10 años, que realmente dejemos que los niños pinten, que se ensucien, que jueguen con plastilina, que experimenten, más allá de tener una guía que pueda estar allí como complemento, pero nunca reemplazando ni la figura del profesor ni lo que un niño tiene que hacer para poder tener un correcto desarrollo, ¿no? Sin duda. Fíjate que me venían flashes, ¿no? Pensaba en los robots estos así últimos de tal, digo, y es que si la escuela no cambia en 100 años, o sea, también tengamos esa premisa, ¿no? Es decir, me parece muy aventurado que en 10, pero realmente también, no, esa parte de recuperar, yo creo que esa parte más humana, ¿no? Es decir, pues lo que dice Ana, de todo lo más experiencial, el buscarnos, porque ya la tecnología va a ser algo por sí sola o va a ser más accesible para que podamos tener más recursos de una manera, entonces potenciar mucho más esa parte humana, ¿no? De cómo trabajar con ella, pero aparte pues eso, el poder pues eso, dedicarnos de verdad a cosas que también son muy importantes que muchas veces en la escuela nos olvidamos. Entonces trabajar mucho en esa línea, ¿no? Lo que decíamos al principio de la empatía, colaborar, trabajar viendo otros valores y luego sí, pues en ese equipo, pues que la tecnología sea una herramienta más y sacarle el máximo provecho. Y con respecto a esto, ¿qué advertencias o límites éticos ustedes marcarían para proteger la infancia del futuro? Muchas cosas.
Es difícil, ¿no? de pensar, pero bueno, si dentro de aquí de 10 años hemos conseguido esta legislación que decíamos que protege de las cosas más extremas, hemos conseguido que la población en general sepa usarlo bien, entonces con estas dos cosas, formación y legislación, realmente conseguimos crear un marco donde en principio la tecnología tendría que ser esta palanca para poder progresar, ¿no? Pero sobre todo sin perder el norte y entendiendo que el humano está en el centro y que eso tiene que ser algo que nos ayude a mejorar como personas sin perder nunca la humanidad. Esto lo comentábamos antes, ¿no? Que la tecnología no nos aleje, sino al revés, consiga que estemos todos más unidos, colaboremos más, en lugar de irnos precisamente al foco individualista que a veces parece que nos puede llevar. Fíjate qué bonito me viene a colación, ¿no? Lo que dice Ana, de decir que ojalá, o sea, la tecnología nos ayude a ser más humanos todavía, ¿no? Que sirva para crear más vínculos o por lo menos, pues eso, tener muy claro que al final pues estamos en la Tierra pues para lo que estamos y que realmente entre todos hacemos un equipo y estos son herramientas para poder estar más tiempo, vivir mejor, el poder desempeñar muchas cosas mejor, o sea, que un poco en esa línea. No me quiero despedir sin aprovechar y conocerlos un poquitito más en profundidad y me gustaría que me cuenten si se acuerdan de algún momento de su infancia que hayan vivido que no les gustaría que se perdiera con la tecnología. Tengo que pensar, ¿eh? Mira, esto el otro día lo vi justamente en un vídeo en redes sociales, ¿no? Y era un vídeo donde un niño le cuestionaba a su madre, dice, mamá, pero a raíz del apagón fue, dice, mamá, pero vosotros salíais a correr a la calle y había coches y vuestros padres no estaban allí, y decía, sí. Y entonces salíais y ¿cómo sabíais a qué hora teníais que volver a casa? Porque tampoco teníais quizás un reloj, ¿no? O no os podían llamar. Y dice, no sé, dice, pues ahora a cenar. Dice, ya, ¿pero qué hora es? Y dice, pues entre las 5 y las 9, ¿no? O sea, con lo cual, esa libertad, esa independencia que da la confianza en los niños y de tener la oportunidad de vivir, equivocarse, experimentar y aprender, eso es algo que deseo de corazón que no se pierda, ¿no? Que a veces la tecnología nos da una sensación de falsa confianza o falso control que hace precisamente que nos estemos quitando estas oportunidades de crecer y aprender. Fíjate, lo comentábamos antes con lo del apagón, ¿no? Que se habló mucho de cómo la gente, cuando no había tecnología, pues todos estaban en las terrazas, todos compartían, todo un poco en esa línea, ¿no? Es decir, que disfrutemos más de lo puramente humano, ¿no? Como este momento, ¿no? De poder reírnos, de poder conversar, yo qué sé, un ataque de risa, un compartir con alguien, un enamorarse, o sea, que hay cosas tan básicas de la vida que son tan guays de decir, jope, pues esa parte que no la perdamos. Exacto, ¿no? El poder equivocarte, el poder decir algo inapropiado y no poder editarlo y borrarlo y escribirlo bien, ¿no? Total. Esto es parte de la vida y es lo que también hace que sea todo mágico, ¿no? Y especialmente eso, pues que los niños puedan salir. Yo me acuerdo cuando íbamos al pueblo, a la montaña, y estábamos fuera, y mis padres evidentemente estaban pues por la calle atentos a que no pasara nada, ¿no? Era un pueblo muy pequeño, la verdad. Pero esto es importante, que los niños puedan vivirlo y que la tecnología no lo quite. A mí me hizo acordar a la playa cuando vamos con nuestros padres, que esto del chupete electrónico que vos decías hace un rato, que hoy en día vos ves a los niños en la playa con la pantalla. Y yo me acuerdo de hacer pulseritas e ir por la playa a venderlas, ¿viste? Claro. O intercambiarlas por caracoles. Que vos decís, tipo, ¿qué? Y hoy en día casi no se ve. Hoy los ves ahí tirados en la playa, en la arena, o muy pocos realmente jugando con los castillitos de arena, ¿no? Como que el padre, para no tener que preocuparse por el nene que esté cerca del agua o porque se vaya, dice, toma, nene, no me molestes. Como que pasa mucho eso. Sí. Es horrible lo que estoy diciendo y espero que nadie se ofenda con esto, pero es que se ve mucho. Sí. Y digo, escúchame, a mí me encantó vivir esa época y siento que se está perdiendo un poco. Sí. Es que nos aísla, además. Exacto. Fíjate, a mí me impresionaba, hacía un tiempo que no iba en el metro, coincidió que fui eso hace poquito y yo recordaba cuando iba en metro, iba en autobús, que al final acababa hablando con el de al lado o hablabas con alguien o tal, sí, por lo que sea, ¿sabes? De pues voy a tal sitio, anda, no sabía que han hecho aquí obra o no sé, y imposible, o sea, veías a cada uno metido en su teléfono móvil, todos ahí mirando para abajo, tal, impacta mucho, o sea, sí, sobre todo a los que venimos de otras generaciones, ¿no? Que hemos vivido de la vida más analógica. Sí, claro, sí. Total. Sí, que jugábamos con el yogur y el cable y el teléfono, ¿no? Ay, el poner la... No,
no, total. Es que cosas que uno se olvida también, ¿no? Claro, total. Me hiciste acordar de que esta semana me apareció muchísimo una publicidad de estas aplicaciones de citas que decía, te cruzaste a tu crush en el metro y no sabes cómo pedirle, no sé qué, descargate esta aplicación que te muestra que si el otro tiene la aplicación le podés mandar un mensaje. Yo decía, con lo lindo que es chamullar, como decimos en Argentina, ese encare cara a cara, ¿no? De, te dejo mi número de teléfono con mi papelito, como romper esa pantalla. Y veía los comentarios de esta publicidad y la gente decía justamente esto, ¿no? Como, sí, bueno, está buenísimo por un lado, porque si pasó así y no lo viste, dijiste, te quedó. Claro. Pero por el otro lado, nos estamos perdiendo una parte hermosa del interactuar con la persona real, más allá de una pantalla. Sí. Digo, ¿no? Como todas estas herramientas pueden ser muy buenas o perjudiciales para realmente lo que somos, personas sociales, ¿no? Y es muy de escaparate. Porque fíjate, a mí me pasa mucho en la universidad, que me hace gracia porque les ves a los alumnos, de pronto, oye, ¿me das tu Instagram? No sé qué, entre los chicos, las chicas, tal, y dices lo que tú dices, ¿no? De decir, qué frío. O sea, al final simplemente es casi muchas veces, si no conoces a esa persona, si no has hablado con ella y tal, y directamente, simplemente por un tema físico, ya, oye, pues, y no sé, como que eso no debería perderse. Sí, porque al final hay tecnología que te aísla a ti individualmente, te aísla del mundo y te conecta en este mundo paralelo online, ¿no? O sea, yo te puedo pedir el Insta o puedo ser súper creepy, buscarte, ¿no? Y tú no sabes si te estoy siguiendo. Eso es Claro, o sea, exacto. Entonces, estoy conectado contigo y tú no lo sabes, por cierto, ¿no? Porque tienes tu cuenta pública y te ve todo el mundo, pero estoy perdiendo esa oportunidad que decías tú, ¿no? De conocerte, de tener vergüenza, de afrontarme a mis miedos. Y esto es una pena, ¿no? Y en la playa igual hay un niño que está jugando con sus juguetes y el otro no tiene nada para jugar y le dan el móvil. Dices, pues, si el niño se levanta, porque si no le das herramientas se va a aburrir y va a hacer algo. Igual se levanta porque ve que el otro está haciendo algo muy chulo con su rastrillo y con su pala y dice, pues, y se ponen a jugar y empiezan a hablar. Entonces es como que ahora nos ven y dicen, ¡hala, qué sociable es el niño! No, es que está en la naturaleza humana, todos tendríamos que ser un poco más así y no necesitar o depender de la tecnología como el push que me hace falta para poder dar el paso, ¿no? Y fíjate que los primeros muchas veces somos los adultos. O sea, me venía a colación, hay un vídeo por ahí, no sé si lo has visto, os lo recomiendo, donde se pone en un experimento a un niño con una gran discapacidad y entonces está él solo como en una zona de juegos, ¿no? Y luego hay otra habitación donde hay otra zona de juegos vacías. Hasta los 6 años van pasando niños y el niño que entra se pone a jugar con este otro niño. A partir de los 7, 8 años se van de esa zona y se van a jugar ellos solos a otro lado. Y mucho está demostrado por cómo se les ha educado, por tal. Lo mismo nos pasa con los móviles, porque normalmente ese niño que está con ese chupete digital, el papá o la mamá está también con el móvil, están todos, y al final tampoco hay una interacción, que es lo que decía Ana, que si ese papá se pone también con el cubo y la pala, o engancha al niño, oye, venga, ¿cómo te llamas? Vamos a jugar a esto, no sé qué. También tenemos que ser motor de todos estos cambios. Sí, esto, de hecho, había estudios que demostraban que había un retraso en el habla de muchos niños por esa falta de interacción, porque igual estás dando de comer al niño en la trona, pero si estás con el móvil, el niño no te ve y no le hablas, y como no le hablas, no ve cómo mueves la boca. Entonces, todo eso tiene un impacto mucho mayor al que a veces nos pensábamos. Y decimos, no, nada, es que es un momento, pero también es un ejemplo lo que estás haciendo. O sea, yo siempre, esto se lo digo a mi marido en casa, si tú no quieres que los niños cuando sean adolescentes y tengan móvil, que esto esperemos tardar mucho, cuando lo tengan, no estén en casa con el móvil o no estén cenando con el móvil, tienes que empezar ya hoy a dar el ejemplo de que esto no puede ser. Si el móvil ven que en casa nunca está en la mesa, es algo que tendría que facilitar el poder decirles, oye, esto no está bien. Así es. Pero bueno, ya llegará. Vamos a esperar para eso será un problema de mañana, de dentro de unos años. Igual ni hay móviles. Exacto, ¿sabes? eso Ya tenemos cambia ya todo, un claro, ya chip. está un chip ahí incorporado. Qué horror, no, qué fuerte, chicos. Creo que prefiero vivir el hoy. Creo que no quiero imaginar en lo que los podemos convertir. Para finalizar, me gustaría que cada uno diga una frase, una idea, no sé, un consejo sobre todo esto que charlamos, lo que se les venga a la mente. Yo diría que a los niños hay que dejarles que sean niños. Tienen que experimentar, probar, equivocarse, levantarse. Y seguramente, igual que no les podemos proteger de que no les pase nada a nivel físico en el día a día, en el mundo tecnológico va a ser difícil poder hacer esta protección. Pero es dejarles que, en la medida de lo posible,
se equivoque un poco, o que el error no sea muy grande, para que luego aprendan a tolerar luego el futuro que les vendrá, que seguramente será más complejo del que hemos tenido nosotros. Mira, aprovechando la frase de Ana, que me ha encantado, yo diría que también hagamos que los adultos vuelvan a ser niños. Es decir, que volvamos otra vez a hacer lo que hacíamos como niños, ¿no? Y a sentir como niños y nuestras locuras, tal, no sé qué, pero en el ámbito de adulto. Con una cierta comodidad, pero que estemos un poco en esa onda, total. Bueno, muchísimas gracias por esta charla, me encantó. Me metió en un mundo que ni me hubiese imaginado. Y eso que no tengo hijos, pero digo, qué interesante esto que podamos ir discutiéndolo y hacerlo cada vez más presente en nuestro día a día. Y con esto quiero dar pie a todos ustedes que están desde el otro lado, que se queden prendidos a este podcast ERIA, porque justamente lo que queremos es hacer cada día más presente la inteligencia artificial en nuestras vidas y ser más conscientes. Así que quédense y miren todos nuestros podcasts porque se vienen cosas muy interesantes. Gracias. Gracias a ti.